Bien, ok. A ver, déjeme ver quién ya llegó por acá. Yo sé que la hermana Rubia fue la primera que entró al salón. Déjeme ver acá. Sí, acá estamos. Gloria a Dios, aquí están mis hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias también por dejarme saber que se escucha bien. No se escucha con un eco, ¿verdad? Ni robótico. Así que eso es lo importante. Tengo acá el internet tenemos fibra óptica, así que estamos bien. Vamos a hacer una oración para poder comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de las profecías sobre Israel que encontramos en Mateo 24. Nuestro hermano Manuel hizo esta pregunta y es algo que quise investigar a profundidad. Sabía que estaba lo del templo, la profecía del templo, pero hice una investigación más profunda al respecto, me preparé en esta semana y es lo que voy a compartir hoy con ustedes. Creo que va a ser de mucha bendición de parte de Dios para todos nosotros, especialmente como pastores, como ministros del Evangelio, como maestros del Evangelio. Nos va a ayudar mucho. Y les pido que por favor tomen apuntes, no se dejen llevar solo por mis apuntes acá, sino que también vayan tomando apuntes. Acá en el chat siempre le ponemos este anuncio, especialmente si usted es nueva con nosotros, por favor léalo, tómele una foto. Tenemos dos anuncios bien importantes que hemos puesto en el chat. Muy bien, vamos a comenzar. La semana que viene ya comenzamos un nuevo módulo, así que pongámonos en manos del Señor. Oremos, por favor, hermanos. Padre amado, aquí estamos todos, Señor, delante de ti como un cuerpo, en diferentes ciudades, países, pero unidos, Señor, en un solo espíritu, por medio de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en esta clase, Señor. Que seas tú, Señor, pasando carbón encendido por mis labios, para que no sea dogma de hombre, pensamiento de hombre, Señor, sino que en una forma sobrenatural seas tú dándonos esa paz, esa seguridad, que es palabra tuya, Señor. Edifícanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta directa de la clase, la pueden escribir en el chat. Yo acá los puedo ver a ustedes si tienen sus cámaras encendidas. A la misma vez puedo ir leyendo el chat y también veo la clase que ustedes están viendo en su pantalla. Yo les voy a enviar a los estudiantes que están inscritos en la maestría de formación permanente en teología, le voy a enviar esta clase por escrito, pero cuando estamos cubriendo la conferencia, yo incluyo mucho más conocimiento que solo el que está escrito. Por eso también es tan importante el que usted pueda escuchar, tomar apuntes y también hacer preguntas, ya que estos grupos a nivel de maestría no son tan grandes y yo puedo dedicarle más tiempo a sus preguntas cuando usted está aquí en vivo con nosotros. Ok, mis amados hermanos, vamos a ir a la primera profecía sobre Israel
que encontramos en Mateo 24. Mateo 24 es permítame traer esta breve introducción. Mateo 24 es un capítulo profético muy complejo, muy complejo. Tan complejo que ha sido tema de debate entre teólogos, aún filósofos, que han tratado de dar sus propias explicaciones a las palabras de Jesús. El famoso discurso del Monte de los Olivos. El Señor dio más de un discurso en el Monte de los Olivos, pero en este discurso el Señor habla proféticamente y trae diferentes profecías dentro de un mismo, llamémosle predicación en lugar de discurso, ¿no? Pero trae diferentes profecías de diferentes tiempos, trae profecías que tienen que ver con la iglesia, o sea, con todas las personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Trae profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, como la que vamos a estudiar hoy, y trae profecías que tienen que ver con el mundo en general y con la gran tribulación. Entonces, ustedes saben que si de por sí, y esto ustedes lo saben como maestros de la palabra, porque la mayoría de ustedes enseñan la palabra, ustedes saben que aún cuando uno trae una enseñanza en una forma lógica, lineal, sencilla, y aún así los estudiantes se confunden, ahora imagínense cuando Jesús trae una predicación profética de 3 temas diferentes al mismo tiempo. Jesús hace esto a propósito y con propósito. A propósito porque es una palabra que Él no quiere que el mundo la pueda entender. El Señor lo dijo en varias ocasiones. Él no quiere que el mundo reciba la revelación que es para su iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace en una palabra que lo están escuchando todos? Tanto buenos como malos, tanto siervos como infieles. ¿Cómo poder traer esa palabra de esa forma? Solamente Dios en su infinita sabiduría puede hacer algo así. Y es que para poder entender estas profecías en Mateo 24, en lugar de entrar en contiendas, en discusión el uno con el otro, lo importante aquí es hacerlo en un acto de humildad y de fe, porque el propósito con el que el Señor lo trae es para aumentar nuestra fe, para que crezcamos en fe, nosotros, la iglesia, para que veamos su gloria manifestada a través de su palabra, para que veamos que la palabra de Él es una palabra que no pasa de moda, es una palabra que es sobrenatural y es una palabra que siempre nos habla, aún cuando nosotros la hayamos leído ya anteriormente, ¿sí? Discúlpenme aquí un segundito, muy bien. Ok, ahora sí vamos al primer punto. Y vamos a leer esta escritura en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Vamos a leer la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo. ¿Okay? Profecía sobre la destrucción del templo. Leo en Reina Valera 1960.
salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos entonces a estudiar en profundidad esta profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y comencemos por el significado del templo de Jerusalén. ¿Por qué piensan ustedes que cuando salieron del templo los discípulos se pusieron a mostrarle a Jesús los edificios del templo? ¿Por qué? Esto es solamente una opinión, ¿sí? Es una opinión de cada uno, pero ¿cuál sería su opinión conociendo a las personas, habiendo estado quizás en una experiencia similar, donde usted ha visitado algún lugar importante? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién me puede comentar en el chat qué ustedes piensan que fue la razón por la que se pusieron a hacerle ese comentario a Jesús? ¿Creían que la presencia de Dios estaba en esos edificios? Claro, es una buena observación, porque recuerden que cuando sus antepasados estaban en el desierto, la presencia de Dios moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. También les pudo haber impresionado la arquitectura. Sí, era una arquitectura impresionante de por sí. Eran unos edificios bien bonitos, un templo bien bonito. La arquitectura, correcto. ¿Alguna otra opinión? Bueno, tenemos que ir a que este era el segundo templo. ¿Okay? Jesús nació durante el segundo templo, porque se recuerdan que Nabucodonosor se llevó, Zorobabel, después del tiempo de babilónico, vino y se dedicó a engrandecer la ciudad, a restaurar la ciudad. Y el primer templo había sido dañado, había sido destruido cuando el tiempo de Nabucodonosor. Y ellos se aferraron a este templo porque este templo significaba la ley mosaica. Parecido al comentario de lo que hizo el pastor Hugo, este templo era el lugar donde se guardaban los 10 mandamientos. Era el lugar donde estaba, según ellos, la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Por lo tanto, para ellos, ese templo representaba su judaísmo, representaba su fe en Dios, representaba su religión y representaba lo que los marcaba a ellos, los hacía a ellos diferentes
a todos los demás pueblos del mundo. Bien importante este último punto que acabo de hacer. ¿Qué? Ok, déjenme. Claro, era su identidad, correcto. O sea, la parte no se podía hacer del pueblo escogido de Dios sin el templo, porque por ese motivo lo tuvieron que reconstruir, porque cuando ellos estaban sin el templo, ellos estaban errantes, ellos andaban como si no tuviesen ningún respaldo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el pueblo de Israel? Porque hoy día no tienen templo. Desde la destrucción del templo en el año 70, que lo vamos a cubrir ahora, por los romanos, hasta el día de hoy, Israel está sin templo. Y Israel tiene que estar continuamente probando su identidad. Ustedes lo ven que continuamente tienen que estar recalcando, porque tienen este trauma que viene del terrible holocausto del tiempo de Hitler, donde se estima que murieron más de 6 millones de judíos. Ellos están continuamente dejándole saber al mundo: nosotros somos Israel, nosotros existimos, nosotros valemos, nos tiene que reconocer como nación. ¿Por qué? Porque aún bajo el imperio romano, ellos no tenían que luchar por su identidad. ¿Okay? Aún en el imperio romano, ellos tenían identidad, porque el templo era su identidad. Y ellos seguían existiendo con identidad. Ellos no tenían que probarle a los romanos ni al mundo que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Es más, la razón que el grupo élite del judaísmo se voltea contra Jesús y busca que lo maten, es porque Jesús para ellos era un peligro de su identidad como pueblo hebreo o pueblo de Dios. Jesús era un enemigo para esa identidad, porque Jesús, según ellos, estaba yendo en contra de ese templo. Es más, cuando estaban acusando a Jesús, dentro de las acusaciones usaron estas palabras que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces usaron esas palabras del Señor en contra de él por lo del templo. Ahora, si vamos al siguiente punto, cuando el Señor afirmó que no quedaría o que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, literalmente eso sucedió en el año 70, cuando los romanos dieron la orden de destruir a Israel. ¿Ok? Perdón, a Jerusalén, no a Israel, a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, luego quiero avanzar aquí al otro punto. Luego, lo que podemos interpretar de esta situación, de que el templo fue derribado y de que Jesús dio esta profecía, no se trataba solamente de ese templo, no se trataba solamente de un edificio. Así como la iglesia del Señor no se trata de un edificio, se trata
más bien de lo que hay detrás del edificio. La palabra de Dios nos enseña a nosotros claramente que todo lo que sucede es porque Dios lo tiene que permitir. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Pero al final es la voluntad de Dios. Aún cuando hay abusos, crímenes, mártires, todo Dios lo tiene que permitir. Por eso muchas personas, cuando les sucede algo malo, vienen a donde Dios y le preguntan a Dios ¿por qué? Porque ni uno de nuestros cabellos cae en tierra sin que Dios lo sepa. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Muchas cosas que nosotros no podemos entender tienen un propósito y un significado que va más allá de nuestro conocimiento actual. Por ese motivo es que Pablo dice, y un día conoceremos como fuimos conocidos. Así que cada situación negativa que sucede en nuestros medios tiene un propósito. Y el hecho de que el templo fuera destruido llevaba la señal de juicio divino. Llevaba la señal de que el pueblo no iba a poder depender de su salvación por ellos mismos. Pero leamos un versículo que tiene que ver con este juicio divino y que también Jesús habló sobre esto, que está en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apredeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Acá ustedes me escuchan a mí que yo trato siempre de mantener una posición bastante neutral en cuanto a las diferentes denominaciones cristianas. Sin embargo, siempre estoy haciendo comentarios sobre la posición calvinista. Y es porque a mí no me preocupan las posiciones de diferentes denominaciones que son muy claras, muy definidas, porque nosotros entonces la podemos ver y tomar nuestra propia decisión. El problema de la posición calvinista es que un gran porcentaje de cristianos se confunden, ya que la posición calvinista usa palabras en las cuales nosotros creemos totalmente, como la soberanía de Dios, que se las acabo de explicar hace un par de minutos, y también tienen a la mayoría de los profesores de universidades y la mayoría de los escritores de libros de enseñanza cristianas que son calvinistas. Y la parte preocupante es que al muchos pastores y pastoras, maestros y maestras de la santa palabra ser enseñados bajo calvinistas,
se van a confundir. Y una de las posiciones calvinistas más fuertes es que el ser humano no tiene libre albedrío, que nosotros sencillamente ya estamos predestinados a lo que nos va a pasar. Pero continuamente en la Biblia, continuamente, o sea, no es un versículo ni dos, continuamente vemos a Jesús y a los profetas hablando del libre albedrío. Y acá lo vemos de nuevo. ¿Okay? Los calvinistas son hermanos en la fe porque ellos creen en que la salvación es por medio de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra decisión, cada uno nuestra propia decisión. Si vamos a creer que el ser humano nace ya predestinado para ir al infierno o predestinado para ir a salvación. Y si el ser humano tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío. Jesús dice aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Aquí Él está hablando como Dios, como Padre, porque Jesús también es Padre. Y pueden leerlo en Isaías 9:6, si no me equivoco. O sea, Jesús también es Padre. Él está hablando como Dios, como Dios. Y dice, como la gallina junta a sus polluelos. O sea, Él está diciendo cuántas veces yo deseé, cuántas veces fue mi voluntad, mi perfecta voluntad, el juntarlos a ustedes debajo de las alas, pero no quisiste. Ahí, mis hermanos, no hay otra explicación. Es totalmente directo. Y la razón que viene un juicio, es que yo tuve una libertad para escoger. Y yo escogí lo contrario de lo que Dios quería. Ahí viene el juicio. Cuando hablo de yo, no estoy hablando de mi persona, estoy hablando del ser humano, de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando el pueblo de Israel ve que su templo es derribado, destruido totalmente, lo que está viendo es un juicio de Dios sobre ellos, sobre Israel, en forma específica. Por eso es que la iglesia no sustituye a Israel, porque Dios sigue tratando con Israel aún después de la fundación de la iglesia. Si la iglesia hubiera sustituido a Israel, Dios dejaba de tratar con Israel y venía solamente a tratar ahora con la iglesia porque era el nuevo Israel. Pero no es así. Hubo un juicio divino y acá el Señor está hablando de por qué ese juicio y lo está hablando directamente a Jerusalén. El juicio es porque rechazó la voluntad de Dios. En otras palabras, ellos estaban llevando el judaísmo, su religión, en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Si ustedes me permiten hacer un paralelo con la iglesia de hoy día, precisamente cuando Dios habla de la iglesia apóstata,
está hablando de lo mismo que llevó este juicio a Israel o sobre Israel. Le explico, mi hermana Diana. No es tanto lo de las guerras, porque las guerras son señales para el mundo entero, para todo el mundo. Cuando miramos a una iglesia que está sirviendo a Cristo, pero a su manera, y no estoy hablando de todas las congregaciones, estoy hablando de esa parte de lo que se llama la iglesia apóstata, que la iglesia apóstata se identifica como cristiana, tiene doctrina cristiana, usa los símbolos cristianos como la Santa Cena, o sea, los sacramentos cristianos, como el bautismo en las aguas, pero no busca hacer la voluntad de Cristo, sino la voluntad de sus líderes. Y esto trae juicio sobre la iglesia. Por eso, cuando el Señor le permite que le destruyan su templo, el Señor lo que les está diciendo es: si ustedes me van a servir, pero sin recibir mi voluntad, yo no se los voy a permitir. Permítanme hacer otra observación. Ahora le comento, mi hermano Cielo. Ok, permítanme hacer otra observación. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron ropa con las hojas de los árboles. Pero Dios vino y le hizo vestimenta con la piel de animales. ¿Por qué? Y aquí es donde muchos calvinistas no entienden cómo nosotros, los que no somos calvinistas, sí estamos tan y tan de acuerdo en la soberanía de Dios. Porque el tener libre albedrío no quita la soberanía de Dios. Pero precisamente el ser humano tiene que vivir todo el tiempo buscando alinear su propia voluntad con la voluntad de Dios. Ahí está el ejemplo de Jesús cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso quiere decir que Jesús declara con su boca que él, como ser humano, como hombre, tenía su propia voluntad. Y si tiene su propia voluntad, Jesús pudo haber decidido no cumplir la voluntad del Padre. Pudo haber decidido no pasar por ese dolor que el Señor sabía que iba a pasar, conocía que iba a pasar. Pero el Señor le dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lo que el Señor le enseña a Adán y a Eva es: si ustedes van a cubrir su pecado, su falta, no la van a cubrir a su manera, la van a cubrir a mi manera. Y de manera es que no hay remisión de pecados sin sangre, sin derramamiento de sangre, porque era una simbología
de lo que Cristo iba a tener que pasar para la remisión de nuestros pecados. Entonces vemos cómo la palabra va continuamente entrelazándose, cómo no hay error. Vemos la consistencia y este juicio divino de la destrucción del templo significa: ustedes no me van a servir a mí a la manera de ustedes. Si ustedes me quieren servir a mí, me van a servir a mi manera. ¿Okay? Déjenme mirar aquí un momentito de mi amado hermano Ciel, el comentario. Me dice que pertenece a la iglesia calvinista. Mi hermano Ciel, perdón hermano que me haya reído, pero me dio gracia. Mi hermano Ciel nos comenta que él pertenece a una iglesia calvinista, pero que desde que se dieron cuenta que no era calvinista ya no lo dejaron predicar. Mi amado hermano, no se me preocupe por eso, que a usted quien lo llamó es el Señor, y aunque el hombre no lo deje predicar en una iglesia, Dios le abre puertas para que usted predique por muchos lugares y usted enseñe por muchos lugares, ¿sí? Pero estuvo bien. Me gustó su comentario con esa sinceridad. Que Dios me lo bendiga siempre y sea Él quien lo siga guiando. Nunca nos preocupemos si nos dicen no puedes predicar o no puedes ser líder o no puede. El Señor no vamos a actuar nosotros en rebeldía, lo aceptamos, mantenemos, ¿cómo se dice? La unidad, pero Dios nos abre puertas por todas las partes porque Él fue quien nos llamó. Muy bien, vamos entonces a continuar acá porque tengo mucho más que hablar con ustedes. La destrucción del templo también era necesaria. Escúchenme bien en esto, por favor. No se me distraigan. Vengan aquí otra vez. No se podían tener dos lugares representando dos perfectas voluntades de Dios a la misma vez. Lo voy a repetir, ¿sí? Porque es muy importante que usted cuando vaya a enseñar no solamente enseñe una doctrina, sino que usted sepa por qué la está enseñando. ¿Cuál es la razón? ¿Lo pueden volver a hacer? El Señor enseña que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ¿correcto? Salte del techo. Entonces, no pueden existir dos perfectas voluntades de Dios. Puede estar la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, como ya lo hablamos. Pero la voluntad perfecta de Dios es una sola. ¿Ok? ¿Cómo sería si existiera todavía el templo? O si Dios hubiese permitido que el templo hubiera sido reconstruido. ¿No se han puesto a pensar en algún momento de sus vidas cristianas por qué en todos estos años? Recuerde que Israel volvió a ser nación en el año 1948. Mire el año ya en que estamos, en el siglo XXI, y todavía no se ha vuelto a construir el templo, el tercer templo. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué, si podemos construir tantos edificios, por qué no se ha vuelto a construir el templo? El templo
era el lugar donde habitaba, según se tenía entendido en ese momento, donde habitaba la presencia de Dios. ¿En qué templo habita hoy día la presencia de Dios? En nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Porque la palabra lo dice claramente. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo puede estar en 1,000 millones de cristianos, porque al final del día no somos 1,000 millones, somos uno. Porque en Cristo, aunque en el mundo entero existan 1,000 millones de cristianos, somos uno, porque somos un solo cuerpo. No importa si somos diferentes denominaciones, incluyendo a nuestros hermanos calvinistas, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios está en un templo, en el cuerpo de Cristo. Si existiese ahora el templo judaico, y en el templo judaico estuviese el lugar santo y el lugar santísimo, una de las cosas que estaría ocurriendo, y atención en esto también, por favor, una de las cosas que estaría ocurriendo es que todos los años el sumo sacerdote tendría que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero ya no hay otro sacrificio por los pecados del pueblo que no sea Cristo, la sangre de Cristo. Así que para el nuevo templo espiritual tenía que dejar de existir el antiguo templo de piedras. Qué interesante, ¿verdad? Y qué lindo. Ve Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, el nuevo templo es uno, la iglesia. No. Ese es el nuevo templo. Ahí está la cita que le acabo de dar, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? No. Bien. Quiero ir ahora a otro punto bien importante Ve con papá que te lava los dientes. sobre las profecías de Mateo 24 sobre Israel. Mateo 24, 15, del versículo 15 al 16. La abominación desoladora. Les voy a hacer una pregunta, pero vamos a leerlo primero. Mateo 24, 15, 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es? ¿Alguien me puede comentar qué es la abominación desoladora de la que Daniel profetizó y habló? La abominación
abominación. ¿Qué es abominación? La palabra abominación. ¿Qué es abominación? Alguien me comenta en el chat. Ok, mi hermana Patricia, es el anticristo, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Sí, así es, hermana Georgina, hermano César, muy bien. Ok, a ver, exacto, ok, acá estamos, cuando el anticristo se sienta en el templo y demanda adoración. Perfecto, Pastor César, perfecto. Ahora, permítanme comentarles, ¿ok? Claro, abominación es desagradable, correcto. Desoladora quiere decir que es una causa de sequedad y desierto. Entonces es algo desagradable que inunda todo. Abominación desoladora. Y se está refiriendo, acá yo les pongo los pasajes bíblicos, Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Bueno, no se preocupen, todo esto usted lo va a recibir ahora en la clase por escrito, pero se está refiriendo a un acto de gran sacrilegio. ¡Qué gran sacrilegio! Sacrilegio es la violación de lo sagrado. Entonces, el tercer templo se construye para el tiempo del anticristo. Se va a construir para el tiempo del anticristo. Así que aquí Jesús le está hablando al pueblo de Israel que va a pasar por la gran tribulación, y le da una señal al pueblo de Israel. Le queda esta profecía para el pueblo de Israel, como le quedó la profecía del que el templo iba a ser destruido. Y le dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice: el que lee entienda. Sí. Qué impresionante. Pero lo necesito. Qué impresionante lo que Jesús dijo. Fíjense, mis hermanos, si Jesús no fuera el Hijo de Dios, ¿cómo el mismo Señor iba a saber que el segundo templo iba a ser destruido y que el tercer templo no iba a existir hasta que no apareciera la figura de la abominación desoladora? ¿Cómo el Señor iba a saber que en 2000 años no se iba a construir el tercer templo? Qué impresionante, ¿verdad? O sea, para nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pues no es tan impresionante, porque decimos, bueno, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero yo digo, para aquellos que niegan a un Dios, para aquellos que se resisten a recibir a Jesús como el Señor y Salvador, qué profecía tan impactante. Y precisamente les voy ahora a hablar de nuestra interpretación y de la interpretación de otras personas, para que ustedes, que son estudiantes ya teólogos, puedan con tranquilidad entender que no todos los cristianos pensamos igual. Entonces, hay una interpretación que se llama la interpretación futurista. Esa es mi interpretación, porque yo creo en las dispensaciones, y a los que creemos en las dispensaciones nos llaman dispensacionalistas. Ahora, quiero aclararles algo. Yo nunca
llego a creer estas cosas, perdón, he llegado a creer estas cosas porque me lo enseñó los que son dispensacionalistas. Esto es algo que después de estudiar la palabra a mucha profundidad, he visto que también otras personas ya creían en esto antes de yo creerlo. Y que también piensan lo mismo y están en esta interpretación teológica. Así que acá no estamos defendiendo una postura. Les estoy compartiendo quiénes son los que tienen esta posición de interpretación. La interpretación futurista se refiere a que estamos viendo que esto que acá se dice es algo para el futuro. Porque Jesús está hablando de un tiempo que todavía no ha sucedido. Y por lo tanto estamos viendo, como ustedes también mencionaron, al sacrilegio del anticristo. Del anticristo. ¿Okay? Ahora, el que nosotros creamos, quiero hacer solamente un comentario aparte, ¿sí? El que nosotros creamos en las dispensaciones no quiere decir que tampoco, o sea, que no creemos en los pactos de Dios, porque también creemos en los pactos de Dios. Y aclaro esto porque una de las posiciones, por ejemplo, de los calvinistas es que ellos no creen en la dispensaciones, pero creen en los pactos de Dios. Bueno, sí, nosotros creemos en los pactos de Dios. Amén. Los pactos de Dios son reales, están ahí y no hay quien los borre. ¿Okay? Entonces, vamos acá a venir a este punto de vista. Este punto de vista se basa, ya el Daniel 9:27 habla de un príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir se está refiriendo directamente al anticristo. Está hablando de príncipe, ¿por qué? Porque está hablando de una posición de gobierno, pero a nivel de imperio. A nivel de imperio bíblico. No toques ahí, hija, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, especialmente los versículos 3 y 4, hablan del hombre de pecado y hace esta referencia de que se sentará en el templo de Dios y que se proclamará a sí mismo como Dios. Miren que puse Dios con D minúscula, ¿sí? Así que él se va a proclamar a sí mismo como Dios con D minúscula. Pueden ustedes ir y leer todo el pasaje y verificar y examinar, estudiar, profundizar. En Apocalipsis 13, 14 y 15 se nos narra, se nos dice cómo los habitantes de la tierra van a adorar a una imagen de la bestia. ¿Qué? Eso del amarillo. Cuando fue el examen. Escríbame mi hermano Hugo, escríbame Daniel 9:24. Póngamelo, por favor. Daniel 9:24. Que te acuerdas que yo traía un... Sí, te estoy explicando. ¿Te acuerdas que yo traía un... Entonces, acá estamos viendo que aunque la abominación desoladora también se manifestó en los años 70, en cierta forma, no es de la forma en que la interpretación preterista lo explica. Acá en la interpretación preterista, y quiero que ustedes por favor vayan a Google y lo investiguen un poco más. Déjenme leer el versículo acá.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. No, pero ahí estamos hablando, mi amado Pastor Hugo, ahí estamos hablando de Jesús, ¿ok? Porque estamos contando las 70 semanas. Estamos hablando de 62 semanas más 7 semanas. En esa semana 69 va a aparecer el Mesías Jesús. Y al aparecer el Mesías Jesús, ahí se detiene el reloj. Pero en el 9:27 está hablando del príncipe con P minúscula que ha de venir. De nuevo, y le agradezco que haya traído estos versículos, porque miremos cómo en una misma profecía se pueden hablar de dos príncipes diferentes. ¿Ve? Y esto era lo que yo les explicaba, que es muy típico en las profecías bíblicas traer este tipo de aparente confusión, pero es hecho, como les dije, a propósito y con propósito. Es hecho de las dos formas. Pero gracias por traerlo, porque vemos otro ejemplo. Ok, continuemos aquí de la interpretación preterista. El preterismo, que es otro tipo de interpretación, dice que esta profecía ya se cumplió. Yo no tengo tu pasaporte. Y habla de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Y que abominación desoladora se refiere a que el pueblo no va a tener lugar donde adorar a Dios, y que el sacrilegio es la destrucción del templo. Entonces, hay muchas personas que siguen este tipo de pensamiento porque le hallan lógica y sencillamente así fue como se lo enseñaron. Recuerde que muchas personas, por ejemplo, a mí se me preguntó si en una, creo que fue en la clase de psicología, que, y no sé, creo que fue la misma hermana Rubia, que si los mesiánicos, los cristianos mesiánicos eran narcisistas. Y mi respuesta, o sea, que eran narcisistas en el sentido de que se sentían superiores porque eran judíos y eran cristianos a la misma vez. Pero mi respuesta fue que no, porque cada quien es adoctrinado en la iglesia que se convierte o en la congregación que se convierte. Entonces, si usted se convierte en una iglesia o congregación calvinista, le van a enseñar la doctrina de Calvino y usted va a creer en su corazón sin ningún deseo de despreciar a nadie, que es así porque así le enseñaron. Y no es solamente hasta que usted da un paso y dice, quiero educarme, y usted entra y toma la decisión de tomar estudios como estos, donde usted tiene su propia oportunidad de investigar, porque acá le estamos enseñando a investigar y a ver diferentes posiciones. Así que si usted quiere investigar la posición de preterismo, usted puede ir ahora que conoce este punto de vista y investigarlo. Ir a la palabra y mirar en la palabra cómo se respalda o no se respalda lo que dice ahí. ¿Por qué?
¿por qué nosotros interpretamos que se trata del tiempo del anticristo? Porque también usamos las escrituras en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4 y Apocalipsis 13, 14 y 15 y estamos viendo un sacrilegio a nivel de templo. No, tú vienes con nosotros. A nivel de templo. Entonces no quiere decir que fue solamente la destrucción, sino de que se está hablando proféticamente de algo que está por venir todavía. Esta mañana no sé qué es termina. Pero hay otras personas que tienen otra interpretación. Las haces a las 11. Pues. Y acá yo les traigo una comparación Ha sido dueño. con estas otras interpretaciones, no solamente el preterismo, sino también el preterismo parcial, el futurismo, que es la que yo le he presentado, pero también está la parte de historicismo y de idealismo. Nada más. Y esas se las dejo, porque esas son menores, y se las dejo para que ustedes la lean en su clase. Quiero mejor pasar a otra profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel para que el tiempo nos rinda. Sí, la contraparte preterista, como ya les he explicado, es que tiene que ver con la destrucción del templo. Y esa es la segunda interpretación más fuerte, después de la de futurismo. ¿Okay? Pero también hay tres interpretaciones más, y también se las incluyo en la clase. ¿Ok? Muy bien, hermanos, sí, muy bien. Ok, continuemos entonces a la próxima profecía. Vamos a leer en Mateo 24:20, la huida en invierno o en el sábado. En el sábado, el Shabbat. ¿Ok? Vamos a leer 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué el Señor le está hablando aquí al pueblo judío? Muy bien, acá les traigo varios puntos. Vamos a comenzar por lo del día, por lo del invierno. Vamos a comenzar por lo del invierno. El invierno representa un tiempo de obstáculos, porque el invierno en Israel no solamente se refiere a el frío, sino se refiere a las fuertes lluvias, a los derrumbes que se encuentran en los caminos y a lo difícil que es conseguir provisiones durante esa época cuando uno está viajando en esas condiciones. Miren, mis hermanos, Jesús, cuando le habla al pueblo de Israel, le está hablando todavía como su Mesías. Él nunca los abandona. Ellos lo rechazaron a Él, mas Él todavía les sigue dando a ellos la oportunidad, porque Él es su Mesías, su Salvador. Por eso cuando Él vuelva en su segunda venida, Él les va a mostrar sus heridas. Y así como Jesús, como hombre, se ocupó de su mamá
aún en la cruz muriendo, y dejó esa palabra: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Así Él, en esta profecía, les dice: oren, pidan al Padre para que no tengan que huir en invierno, porque van a tener que huir. Básicamente es lo que le está diciendo. O sea, de que van a tener que huir, van a tener que huir. Pero le dice: pero puede ser que esa huida no tenga que ser en invierno. O sea, aún dentro del castigo, aún dentro del dolor por las consecuencias de sus decisiones, el Señor está ahí diciéndoles: yo soy su Mesías, y lo está cuidando. Mi hermano Hugo nos comparte Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Preciosa escritura. Gloria a Dios. Gracias por compartirla, pastor. Gloria a Dios. Pero acá está la parte de la interpretación de lo del invierno para el pueblo de Israel. Pero quiero hablar ahora del Shabbat. Quiero hablar del Shabbat. ¿Por qué el Señor menciona el sábado? Porque el judío todavía está viviendo en la ley, en la dispensación de la ley. Por eso nosotros creemos en dispensaciones, porque dispensaciones son tiempos. Entonces, ellos todavía están en ese tiempo de la ley. Pero recuerden que la ley judaica no es 100% voluntad de Dios. Recuerden que el Torá no es 100% voluntad de Dios. Jesús mismo lo dice. Cuando en el Torá estaba que el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer, el Señor le preguntan a Jesús por qué eso está ahí, y el Señor dice: por la dureza de vuestros corazones. O sea, no es que sea voluntad perfecta de Dios, es voluntad permisible de Dios, no voluntad perfecta de Dios. Y recuerden que el Señor les dio 10 mandamientos, y si no me equivoco, ellos hicieron 613 o 614 leyes de esos 10 mandamientos, y le llamaron a todo palabra de Dios. Entonces, en el sábado ellos no podían caminar más de lo que nosotros llamaríamos hoy 1 kilómetro, porque eso era violar el sábado. Ellos no podían estar moviendo y cargando peso como maletas, bultos, porque eso era violar el sábado. Entonces el Señor les está diciendo: oren que no sea sábado. ¿Para qué? Para que no se encuentren tan limitados en su propia manera de pensar. En su propia manera de pensar. Ahora, permítanme enseñar un poquito sobre esto, sobre su propia manera de pensar. ¿Por qué cuando a mí viene una persona que su creencia es que la mujer no debe de usar o no puede usar pantalones porque si lo usa es pecado? Aunque yo no interpreto eso de ninguna manera de esa forma, y puedo explicar mi punto, pero de eso no se trata la clase. Pero yo le digo a esa persona: mi consejo es, hermana, no use pantalones, no lo use.
¿Por qué? Porque si para una persona algo es pecado y lo hace, Dios le va a juzgar conforme a lo que esa persona cree. Porque cuando la persona que tenía solamente un talento, enterró el talento y no lo puso a producir, porque según él, el Señor era un Señor injusto que segaba donde no sembraba, el Señor viene y le dice, y si tú sabías que yo soy injusto y que yo ciego donde no siembro, ¿por qué, aunque sea, no lo pusiste en el banco para que ganase intereses? ¿Qué hizo el Señor? Lo juzgó por sus propias palabras. Entonces, miren, mis amados hermanos, lo importante de esta enseñanza. ¿Por qué el Señor dice que con la vara que midamos seremos medidos? Porque todas estas personas que erróneamente, los pobres, porque de verdad son dignos de lástima, caen en este legalismo y empiezan a juzgar a todos los demás cristianos porque se sienten que ellos son cristianos superiores. Con la misma vara que están midiendo a los otros, serán medidos. Por lo tanto, si usted cree que algo es pecado, aunque el otro no lo crea, no lo haga, porque para usted sí va a ser contado como pecado. La única forma es el uno estudiar las Escrituras y sentirse libre por las Escrituras de que no es pecado, y así yo puedo vivir de verdad con mis valores propios y no con dogmas de lo que los otros me están imponiendo. Entonces Jesús le está diciendo, orad para que no sea un sábado, porque de lo contrario vas a estar limitado en tu huida severamente. Y acá yo les hago énfasis de la cultura de los oyentes y de la importancia del sábado en la vida de los judíos, pero también les quería en la clase, no se lo digo en la clase por escrito, pero en la clase virtual quería especificarles que esto no se refiere solamente a los judíos, que esto tiene una aplicación también para nosotros, para la iglesia. Sí, nuestro hermano Manuel me comenta que si ellos huyen el día de reposo, lo van a apedrear. Claro, Club de Karol G en Latin Grammy dio. Hoy día no es tan severo al punto que lo apedreen, pero hay más de una manera de lanzar piedras. Hay piedras con las palabras también, con las acusaciones, las críticas, pero también lo otro, y a lo que yo entiendo que Jesús también está enseñando, es a la cárcel de nuestra mente. La cultura puede ser una bendición, pero la cultura también mata, porque si yo creo en mi mente una cosa, por ejemplo, veamos a los testigos de Jehová. Ellos están convencidos que una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre. Y debido a eso que están convencidos en su mente de que es así, dejan morir a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, esposas, por rehusar una simple transfusión de sangre.
Entonces, acá Jesús está hablando también de ese tipo de ataduras. ¿Cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado? Porque vamos a entrar en el último punto de la clase de hoy y nos quedan como unos 10 minutos y quiero saber si hay algo que esté confuso de alguno de los 3 puntos anteriores. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? A ver, mi hermana Diana, ¿me repite la pregunta? No la leí. Repítame la pregunta, por favor. Yo la espero. No. Ya la veo aquí, ya. Ok, la hermana Diana me pregunta si hacer culto en domingo está mal. Bueno, le voy a contestar rapidito, pero creo que va a quedar claro. Los hermanos, como los hermanos adventistas que hacen su culto el sábado, yo no veo nada de malo. Yo no veo nada de malo que la persona quiera hacerlo un lunes, un miércoles, un sábado. El adorar a Dios no tiene límites. De que lo veo como pecado si no lo hago el sábado, no lo veo como pecado. ¿Por qué no lo veo como pecado? Porque el Señor Jesús dijo: he aquí, yo soy el Señor del sábado. Él es el sábado. Si yo adoro a Dios un miércoles, yo estoy adorando al sábado. Si yo adoro a Dios un lunes, yo estoy adorando el sábado. Yo estoy adorando al Señor del sábado. Y además, ¿por qué los hermanos usan, la mayoría o muchos hermanos usan el domingo como el día de celebrar? Porque el Señor, en la Biblia, el Señor resucitó un domingo y los hermanos, los primeros hermanos en la fe, le empezaron a llamar a ese día, el domingo, le empezaron a llamar el día del Señor, el día del Señor. Así que no hay situación que nos diga a nosotros en la Biblia que si no adoramos al Señor el sábado estamos en pecado, porque los primeros hermanos en la Biblia también se reunían en el día del Señor, que era el domingo. Entonces ellos también pecaron, si es así. ¿Sí? Ok. Sí, mi hermana Patricia, no, lo de las vacunas, ninguna medicina que sirva para edificar viene del hombre. O sea, todas las medicinas que sirven para el bien viene de Dios, incluyendo las vacunas. Usted sabe, antes de que existieran las vacunas, ¿cuántos niños morían? ¿Cuántos niños quedaban con el polio, quedaban en sillas de ruedas? ¿Cuántas personas en el África se morían hasta del tétanos, de cualquier cosa, no solamente en el África? La palabra de Dios dice que toda buena dádiva viene de Dios. ¿Que hay medicinas que hacen daño? Sí, todas las medicinas tienen efectos secundarios, porque la perfección no existe en este mundo. Entonces va a haber un momento que van a existir el árbol de la hoja de sanidad, y usaremos esa hoja que sí vendrá de Dios y demás, pero por el momento toda medicina tiene efectos secundarios. ¿Que las vacunas del COVID tienen efectos secundarios? Sí, muchas tienen efectos secundarios. Hoy día, por ejemplo, ya yo no me estoy poniendo la vacuna del COVID en este momento, pero hay personas que pueden necesitarla. Pero no estoy hablando solo del COVID, estoy hablando de cualquier enfermedad o medicina. Si llegó una medicina que ayuda a las personas que tienen reuma, por ejemplo, eso es porque Dios la permitió. El hombre no tiene capacidad para producir algo bueno por sí solo.
Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Claro, así es, mi hermana Gloria. Hermana Gloria está trayendo también la referencia bíblica de Marcos 2:27, donde el Señor dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Claro, el Señor en su sabiduría le dice al ser humano: deja de ser tan ambicioso y tan materialista que te olvidas de tener un tiempo para mí y que te olvidas de tener un tiempo para tu familia y para ti. Así que es para nuestro bien. No es tanto que tiene que ser un día en específico. Muy bien, entramos en el último punto, mis hermanos, y lo que quiero hacer ahora es hablar sobre el futuro de Israel y el cumplimiento de las profecías. Y lo que vamos a hacer aquí, y esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean y me contesten la tarea, pero les quiero dar un resumen, es que usualmente las personas que creemos en las dispensaciones o en los diferentes tiempos en que Dios ha tratado con el ser humano en cuanto a su salvación, somos quienes creemos en que Dios todavía tiene un trato con Israel. Hay un grupo muy grande de cristianos que no ven a Israel con la importancia que nosotros lo vemos teológicamente. Ahora, no es que yo estoy hablando de poner a Israel en un pedestal, no. Nosotros no debemos de adorar a nadie, solamente a Dios, ¿sí? Y tenemos que entender en esto que Israel políticamente es tan corrupto como cualquier otro país sobre la faz de la tierra, y que Satanás domina todos los gobiernos de este mundo, incluyendo el gobierno de Israel. Esto no tiene que ver con la bendición de Dios, las promesas de Dios, porque Dios no bendice a Israel por el presidente que tiene o el primer ministro que tiene. Dios bendice a Israel por una promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Jacob. O sea, son cosas que vienen de mucho antes. Pero aquí es donde los que creemos en las dispensaciones decimos: Dios todavía está tratando con Israel. Y decimos que si Israel existe hoy día es precisamente porque Dios está tratando con ellos. Y que si no lo pueden destruir es porque Dios está tratando con ellos. Entonces, en algún momento, el Mesías se le tiene que presentar a Israel. Porque recuerden que Israel no ha aceptado a su Mesías. Pero miren lo hermoso de esto. Ellos no han aceptado a Jesús, pero tampoco han aceptado a ningún otro Mesías. Si nosotros observamos la historia de Israel desde Jesús para acá, ellos no han aceptado que el Mesías ya vino. Ellos no han aceptado eso. Ellos todavía están esperando la llegada del Mesías. ¿Y cómo va a llegar el Mesías? Pues lo que creemos en la escatología dispensacionalista, y acá yo les explico el porqué del tercer templo y de la gran tribulación, es porque al final el Señor se tiene que presentar a ellos porque falta una promesa por cumplirse. ¿Están atentos? La restauración de Israel. Israel de verdad no ha sido restaurado. Ahora, escúchenme, porque aunque estamos en la última parte del estudio,
estudio, esto no quiere decir que esta parte no tiene su propia revelación y su propia importancia. Hay una profecía que Jesús habló y que se habla en la Biblia, y escriban esto y búsquenla. El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Jesús también en la Biblia dice, escúchenme bien, Jerusalén será hollada hasta el fin del tiempo de los gentiles. ¿Saben ustedes por qué el tercer templo no ha sido construido en Jerusalén? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Yo voy a esperar aquí unos 15 segunditos. Bueno, un poquito más específico. No, un poquito más específico. ¿Por qué no ha sido construido el templo en cuanto a Israel? ¿Por qué no ha sido construido? Jerusalén pasó a ser parte de Israel, pero Israel no tiene control. Así es, hermano César. Israel no tiene control de Jerusalén. Miren, mis amados, a veces nosotros nos volvemos fanáticos de los políticos sin darnos cuenta, porque ellos tienen una habilidad tremenda de endulzarnos el oído. Cuando Donald Trump estaba de presidente y decidió mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalén, porque esa es la verdadera capital de Israel y no Tel Aviv como es ahora, lo cual es cierto. Jerusalén es la verdadera capital de Israel, sí, es cierto, pero decidió moverla. Los cristianos empezaron a saltar en un pie. ¡Uy, qué grande es Trump! ¡Qué bueno, qué bueno! Y no entienden que las profecías de Dios no hay hombre que la pueda cambiar. Israel no puede ser la capital. Jerusalén no puede ser la capital de Israel hasta el fin de los tiempos de los gentiles. Ahora, ¿qué quiere esto decir? Que aunque Jerusalén está bajo el dominio de Israel, Israel no tiene control de Jerusalén, porque se la pelean 3 religiones, pero en especial 2. O sea, está la religión judaica, está la religión islámica y estamos los cristianos, donde también los cristianos que no son pro-judíos, como muchos de nosotros sí lo somos, pero que no lo son, ellos ven que Jerusalén realmente es de nosotros los cristianos, porque ahí es donde Jesús va a establecer el trono de su reino en esta tierra. ¿Me están siguiendo? Si Israel trata de construir el templo, se va a formar una matancina horrible. No lo van a permitir las personas que son del Islam, los musulmanes, no lo van a permitir. ¿Por qué? Porque Jerusalén es hollada. ¿Qué quiere decir la palabra hollada? ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra hollada? Rapidito, hollada.
pisoteada, pisoteada. Hollar es pisar con el pie, con la planta del pie. Hollar, hollar. Pisoteada. Se encuentra pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Quienes no son judíos y quienes no son iglesia. Si usted se convierte a Cristo y era judío, ya no es judío, es iglesia, porque está bajo un nuevo pacto. Si usted no era judío y se convierte a Cristo, ya no es gentil, ahora es iglesia. Así que cuando se habla de que los gentiles están pisoteando a Jerusalén, se está hablando de los no judíos y de los no iglesia. Entonces, Cristo al venir en su segunda venida, como lo dice Zacarías 14, en su segunda venida, que va a poner los pies en la tierra y va a venir, en ese momento, Él viene ¿a qué? A defender a Israel. Porque la Biblia lo dice claramente. Cuando el anticristo haya unido a todas las naciones del mundo, todas, cada uno de nuestros países va a pelear contra Israel. Por eso es que ya nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo. Y nosotros vamos a venir con Jesús a defender a Israel. Jesús va a cumplir dos promesas grandísimas en esa venida. Una, va a restaurar a Israel. ¿Por qué? Porque su reino, el reino davídico, se va a establecer en Jerusalén. Y va a ser restaurado Israel. Pero también ahora Israel lo va a recibir a él como Mesías. Y al recibirlo a él como Mesías pasan a ser parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, el Señor establece su trono del milenio, de los 1000 años, con todos nosotros. Qué grande es la palabra, ¿verdad? La gran tribulación es necesaria antes de la restauración de Israel. ¿Okay? Miren Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Qué? Termino aquí. Ya me he pasado. Sé que me he pasado de tiempo, pero termino aquí. Acá hay una promesa escrito en el Nuevo Testamento después de la formación de la iglesia. Todavía hay una promesa para Israel. Y esa promesa es que Israel va a recibir al Mesías como su Señor y que todo Israel será salvo, será restaurado, porque van a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Acá yo les dejo más estudio y ustedes cuando estén ahora haciendo la tarea van a contestar y a trabajar esta parte. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu revelación y gracias por lo perfecta, pura, que es tu santa palabra. Gracias por edificarnos con tu palabra. Gracias por levantar nuestra fe con tu palabra, Señor. Señor, bendice nuestras vidas, nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hasta pronto, mis hermanos.